14 años desarrollando software me han traído una idea irrevocable a mi cabeza. Programar es arte y muy difícilmente podrás convencerme de lo contrario. Pero primero, empecemos definiendo brevemente y de manera no tan filosófica qué es arte, y luego discutamos cómo el oficio de desarrollo de software y la programación están ligados a este concepto. La palabra arte se origina del latín ars o artis, que se interpreta como habilidad y se deriva a su vez del griego techne o técnica. La Real Academia de la Lengua Española lo define como la capacidad y habilidad para hacer algo, o como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El diccionario de Oxford también define el arte como un rango diverso de actividades humanas y el producto resultante que involucra trabajo creativo o talento imaginativo, expresando habilidades técnicas, belleza, poder emocional o ideas conceptuales. Ya teniendo esto claro, quiero exponer por qué, a mis ojos y basado en mi experiencia, la programación es arte. De acuerdo con la definición del diccionario y la etimología de la palabra arte, la programación o el desarrollo de software requieren de habilidades y capacidades para su realización. Y analizando la definición más amplia, así como las expresiones artísticas tradicionales, la programación requiere de técnica experta para su caracterización como arte, comparándose con la carpintería, la construcción, la pintura, la escultura, entre muchas otras. Además, la programación y el desarrollo de software son actividades que permiten la interpretación de la realidad con recursos claramente lingüísticos, a través de los lenguajes de programación, algo no muy diferente de la poesía. La programación es un trabajo puramente creativo, y la concepción de aplicaciones y sistemas dependen de la percepción del desarrollador. El software tangible tras su desarrollo nace a partir del imaginario de los desarrolladores y la visión abstracta que ellos proponen, y a partir de la nada traen constructos mentales a su existencia. Y como el arte mismo, no existe una única manera de programar, ni una metodología universal para llevar una pieza de código a su completitud. Puedes tener infinitos sistemas funcionalmente iguales, pero su código será siempre diferente. Tal como los pintores, los músicos y los artistas, cada programador inyecta en su trabajo su perspectiva y traen consigo su propio enfoque o manera de responder ante retos. Dichos enfoques son reflejo de los caminos y pasos enfrentados por cada desarrollador de manera individual, nuestra educación, nuestra ubicación y nuestros maestros. Del mismo modo en que muchos artistas clásicos reflejan en su trabajo las técnicas aprendidas en las escuelas que se formaron. Con el paso de los años y gracias a las tecnologías tan diversas que utilizamos, adoptamos estilos muy diferentes de desarrollador a desarrollador y que compartimos hasta cierto punto con otros miembros de la comunidad. Así como sucede en colectivos de artistas visuales, músicos e intelectuales que adoptan estilos que marcan su trabajo y obra y que comparten con muchos otros individuos. La manera de resolver problemas en programación funcional, lógica orientada a objetos, eventos y miles de estilos más denotan las miles de maneras de llevar a cabo un producto intelectual de desarrollo. Y sus diferencias yacen en los pilares con los que nos identificamos y los lenguajes en los que realizamos nuestro trabajo, nuestras brochas y nuestros medios. Si tuvimos la suerte de probar diferentes estilos a través de nuestra carrera, con el tiempo será más visible nuestro estilo propio, que muestra claramente de dónde viene nuestra formación. Y sé que mi estilo de contenido justifica presionar el botón de suscripción. Cada programador tiene una sensación o definición de buen código o buenas prácticas, y en su trabajo busca el desarrollo de soluciones elegantes y a su parecer estéticamente placenteras. No podrán creer lo diferentes que son las buenas prácticas de programador a programador, tal punto que esta frase puede perder sentido, pues no existe una solución universal aceptada como buena, sino más bien soluciones que cumplen con un objetivo y que en función del artista que las programa, su estilo y su experiencia lucen a su manera bellas. Y todos aquellos que comparten el mismo estilo la observarán con los mismos ojos. ¿No es la definición de belleza diferente a través de diferentes artistas? ¿No reflejan los estilos diferentes o escuelas de arte una definición muy distinta de qué es estéticamente correcto? Como desarrolladores de software, realizamos la construcción de nuevas piezas de arte o constructos que son producto de nuestro imaginario y cuya existencia depende totalmente de nuestra mente. Con el código
estilo, la experiencia y la técnica, creamos soluciones, sistemas, aplicaciones e inclusive universos enteros dentro de un ambiente virtual. Y que con ideas como el metaverso, la realidad virtual y la realidad aumentada, estas aplicaciones se están tornando parte de nuestro mundo palpable. Todo lo creado en el código es reflejo de nuestra visión y entendimiento de producto, así como cuando un artista visualiza en su mente cómo luce su obra antes de su existencia y se basa de esta visión para guiar sus trazos. Como artistas, mejoramos nuestra técnica y nuestra perspectiva y evolucionamos nuestro estilo propio, ya sea por nuevos aprendizajes o por la influencia directa de nuestros colegas y nuestros maestros. Con los años, cambiamos totalmente nuestra forma de programar, de acuerdo a una visión retrospectiva de nuestro trabajo previo, y difícilmente se verán dos piezas de código exactamente iguales para un mismo desarrollador a través del tiempo. Nuestras obras o software mejoran a causa de nuestra evolución y con el paso de los años nos hacemos capaces de llevar a la realidad aplicaciones que en un principio considerábamos inalcanzables. Por último, y al igual que en el arte, nuestra interpretación de la realidad y nuestro entendimiento de cómo crear software es muy diferente de desarrollador a desarrollador. Así como en una galería, hay quienes expresan asombro por cierta obra y hay quienes no sienten gusto por ella. Y de la misma manera sucede en el código. Hay quienes ven en los lenguajes de programación y tecnologías de su preferencia estilos y patrones de diseño y arquitectura que consideran válidos y valiosos para el caso de uso. Y hay quienes consideran todo lo contrario, denominándolos antipatrones. El desarrollo de software es entonces producto de la técnica, de la perspectiva, del estilo, de la evolución y del imaginario del desarrollador, quien sigue diferentes escuelas de pensamiento, cuenta con diferentes definiciones de código estéticamente correcto y crea aplicaciones y universos enteros a partir de su conocimiento y su imaginario. El software es arte y no tengo duda alguna que los ingenieros y desarrolladores son artistas que se esfuerzan una vida entera por crear obras impactantes que influencian no solo sus vidas durante el desarrollo de su trabajo, sino audiencias de millones de personas que encuentran nuevas maneras de interactuar con el mundo a través de sus productos. Así que hoy quiero retarte. Si crees que el software no es arte, quiero que intentes convencerme de lo contrario en los comentarios. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, mira este video para saber más de qué es arquitectura de software, cómo diseñarla y por qué es importante para tu carrera.